Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, a continuación vamos a continuar con los audiolectura del libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Entraremos a hacer lectura de la página 170 y dice así: los años 2013 y 2014, tres proyectos legislativos que posibilitarían que los casos de falsos positivos fueran sustraídos de la actuación de los fiscales de la justicia ordinaria y remitidos al sistema de justicia penal militar. Ante los resultados del plebiscito del 2 de octubre del 2016, los opositores de la refrendación de los acuerdos de La Habana, ex integrantes del gobierno de la política de seguridad democrática, nuevamente han presentado propuestas para que los militares comprometidos en los denominados falsos positivos sean juzgados en tribunales especiales exclusivamente para ellos, conformados por ex integrantes de las Fuerzas Armadas. Hay un gráfico presente, que es el gráfico número 3 en esta página. Dice causas de los falsos positivos, entre paréntesis, ejecuciones extrajudiciales, cierra paréntesis, durante el periodo 2002-2010. Obviamente la franja que más se resalta es la de las víctimas en cuanto a lo que se llama sustento, política, seguridad. Está mucho más elevada y vamos a hablar de ese punto. Dice así: como lo sustentan las entrevistas en una primera instancia, el duelo llevó a las víctimas a señalar como responsables intelectuales y materiales de los crímenes a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el instrumento de percepción de los falsos positivos son categóricos al afirmar que las ejecuciones extrajudiciales durante el periodo 2002-2010 eran el sustento de la política de seguridad democrática. Dos puntos: el 88% de los encuestados lo ratificó de ese modo. La afirmación la realizan a pesar de ser conscientes que en dos oportunidades votaron por la elección de quien fuera el jefe de las Fuerzas Armadas en el periodo referido. En el mismo sentido, el 8% de las víctimas encuestadas percibe que las ejecuciones obedecieron a una estrategia militar tendiente a debilitar la guerrilla, y el 4% afirma que la medida obedecida al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. A diferencia de todos los demás grupos encuestados, el 94% de las víctimas consideran que una ejecución extrajudicial es un crimen. Es un crimen de un militar o policía fuera del servicio. El 6% considera que esta clase de crímenes es un holocausto, producto de la guerra. Hay un gráfico, el número 4 en la página 171, dice: actitud que debe asumir la sociedad en relación con los involucrados de los falsos positivos. Entonces, en ella se expresa su siguiente análisis. En relación al interrogante de ¿cuál debe ser la actitud de la sociedad frente a los involucrados por los falsos positivos?, la totalidad de los encuestados concuerdan que las investigaciones las debe realizar la justicia ordinaria. De ahí que el 58% afirmen que los falsos positivos obedecieron a la ausencia de ética de los victimarios, el 18% a la presión ejercida por los generales en la búsqueda de resultados, el 14% a la política de recompensas del gobierno y el 10% a la insensibilidad de los victimarios. El 100% de las víctimas concuerda que las víctimas de los falsos positivos merecen justicia, reparación y compromiso de no repetición. Al ser interrogados sobre qué es lo que esperan de las
instituciones armadas, el 66% coincide en que éstas deben pedir perdón a las víctimas y a toda la sociedad, y el 34% de las Fuerzas Armadas deben comprometerse con la sociedad con la no repetición. Existe en la página 172 otro gráfico, el número 5, dice: actitud esperada de las fuerzas militares frente a los casos de falsos positivos. En ella está representado su siguiente análisis. Desde luego que existe una gran diferencia entre la percepción de las víctimas y los militares y sus familiares respecto a cuáles fueron los motivos o razones que llevaron a las ejecuciones. El 100% de los familiares de las víctimas entrevistados concuerda que los falsos positivos se desarrollaron como un lineamiento para eliminar personas de bajos recursos, campesinos e indígenas, quienes se encontraban en una condición de indefensión al tener la categoría de no combatientes y no estar provocando ni realizando acciones de hostigamiento hacia el ejército regular o el Estado, ciñéndose ello a los principios del derecho internacional humanitario en cuanto al principio de inmunidad de la población civil, el cual establece que esta no puede ser objeto de ataques alguno en las hostilidades y por tanto debe ser protegida frente a estas, entre comillas, como lo reafirma el estudio de la Universidad Nacional, Factores de Impunidad en Ejecuciones Extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública en el periodo de la seguridad democrática, cierra comillas. Abre paréntesis, Rodríguez, 2014, página 14, cierra paréntesis. Está presente un gráfico, el número 6, en la página 173, que dice: percepción en la población entrevistada sobre el número de asesinatos cometidos en los denominados falsos positivos durante el periodo 2002-2010. Y su análisis corresponde así. El 54% de las víctimas, en contraposición con la del grupo de militares y familiares, señalan que los ejecutores de las ejecuciones extrajudiciales eran personas que buscaban beneficios personales y el 46% afirma que eran personas con mentalidad criminal. En el conjunto de personas encuestadas, el 68% concuerda que los ejecutores de los eventos actuaron en provecho de sí mismos, el 18% en representación de los generales y el 14% en representación del gobierno. Como responsables directos de los crímenes señalados a las Fuerzas Armadas, puntualizando el 94% de las entrevistas que fue el Ejército Nacional quien las realizó, seguido por la Armada y la Policía Nacional. Página 174. Del total de personas encuestadas sobre la percepción acerca de los falsos positivos, las víctimas es el único grupo en evidenciar que fueron más de 2.000 eventos con más de 2.000 asesinatos. Podemos apreciar aquí, haciendo un paréntesis frente a esta lectura, que realmente todo fue extremadamente provechoso porque con el Plan Colombia de esa época, si recordamos, más de 5.600 millones de dólares, 5.600 millones de dólares, es una cifra astronómica, grandísima, suficiente dinero para repartirlo por estos eventos que sucedieron. Podemos estimar y decir que de la mayoría de esos miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia de esa entonces, que era la seguridad democrática de ese periodo, 2002-2010, fue uno de los periodos largos, pero un periodo de criminalidad, un periodo de holocausto, un periodo donde sucedieron miles de muertes, un periodo donde sucedieron muchas desapariciones, donde sucedieron desplazamientos forzosos, donde hubo hostigamiento, donde hubo sobrecostos en las tierras, donde se ocultaron cualquier cantidad de investigaciones. Recordemos que en estos días
se oye el run run en los medios de comunicación, para los que siguen atentamente esta línea. Entre ellos hay un personaje que se conoce, que se llama Gregorio Oviedo. Fue un héroe, fue uno de los sobrevivientes de la matanza, de esa masacre de 14 investigadores del CTI, quienes descubrieron el tal parqueadero Padilla en el año 1998, por allá en el tiempo del 30 de abril. Entonces, por ese entonces, podemos darnos cuenta desde allá, desde el periodo de Pastrana, ¿no es cierto? Y luego la continuación con el periodo de Uribe, que fueron 2 periodos, que la justicia no le dio mérito ni le dio importancia y sí lo diluyó, que fue el caso del paramilitarismo, pero lo incrementó con lo de la parte de la seguridad democrática en miles de asesinatos, en miles de muertes de personas inocentes, de personas no combatientes, que ninguno de ellos era subversivo ni nada de esas cosas. Personas que lastimosamente por su condición social, por su clase social, que en este caso era extrema pobreza, cayeron en esa red de muerte. Entonces, todo esto, ¿por qué sucede? Porque simplemente la justicia en Colombia viene fracturada, digámoslo así, dañada, olvidada desde esa época. Es decir, que los fiscales, en la mayoría de ellos, no han hecho mayor cosa, pero sí se han alineado con estos grupos ilegales, se han alineado con las mafias, con el narcotráfico, y tal vez la única poca justicia que hubo en nuestro país fue cuando llegó el fiscal Eduardo Montealegre. A él se le atribuyen muchas cosas buenas que se hicieron en plano de la justicia, pero los restantes fiscales no hicieron nada hasta donde va la fiscalía con lo que fue Barbosa. Por eso, en este país se necesita inmediatamente que se coloque una buena fiscal o un buen fiscal que sí desentrañe todas estas cosas y desempolve, digámoslo así, porque todo esto quedó archivado, desempolve todas estas cosas que han sucedido y todos estos crímenes finalmente tengan justicia, porque se necesita reparación y el acto de la no repetición. No se puede permitir por ningún motivo que se vuelvan a crear los tales grupos paramilitares, que porque necesitan seguridad, que porque no sé qué, eso es falso. Aquí solamente lo único que está buscándose es que se incremente cada día más la maldad, y es lo que es lo que el gobierno de Colombia actualmente, el gobierno de cambio, ese gobierno progresista, con la ayuda del ministro de Defensa Iván Velázquez, es simplemente reducir a lo más mínimo, asfixiando por completo las finanzas de la mafia. Ahí es donde va el punto, asfixiar la mafia hasta donde más no se pueda. Entonces, entre mayores incautaciones existan, entre más control en la justicia exista, entre más esté limpia la Fuerza Armada de Colombia, en el hecho de que sus miembros que pertenecen a esta gran entidad sean personas honorables, honestas, honradas, personas que están en posición de hacer un buen papel en la sociedad, cumpliendo meritoriamente con ejercer una buena justicia, con llevar a la cárcel a los bandidos, con llevar a la cárcel a las mafias del narcotráfico. Entonces se estará haciendo un buen papel en Colombia. Ahí está el punto. Entonces, tomar lectura de este libro, como otro libro nuevo que muy pronto va a llegar, que lo tengo ya en mi mente, se llama Memorias de la Impunidad en Antioquia. Espero tener pronto la posibilidad de leer este libro muy interesante, porque ahí hay muchas verdades también ocultas. Entonces, la idea es que le pongamos un poquito de motivación y de acción
a nuestro pensamiento y busquemos en alguna forma tomar lectura de todo esto, porque todo esto finalmente lo que hace es llevarnos a ese camino de la verdad, al conocimiento de lo que ha sido verdaderamente nuestra historia durante estos periodos donde mucha gente desconoce aún todo lo que sucedió. Bien, en esta página que es la número 174, la 174, entra un titular que dice: una lectura a las ejecuciones extrajudiciales desde la cosmovisión militar y policial. Militar y policial. Hay una pequeña pieza de texto extraída del pensamiento de Leonidas Donsky que dice: el mal no se limita a la guerra o a las ideologías totalitarias. Hoy en día se revela con mayor frecuencia en la ausencia de reacción ante el sufrimiento del otro. Al negarse a comprender a los demás, en la insensibilidad y en los ojos apartados de una silenciosa mirada ética. Mire que esta oración nos lleva a algo muy curioso que pasa hoy. En los últimos días, unos trinos, unos twitters del señor Gregorio Oviedo, esposo de la doctora Amelia Pérez, quien posiblemente venga siendo la nueva fiscal de la Nación, tuiteaba con rabia los eventos que han sucedido desde la época de él, del año 1998, y eso molestó enormemente a la prensa tradicional que cotidianamente está dedicada a mentir, como es el caso de Vicky Dávila, Darcy Quinn y otros tantos. Entonces, si la gente está criticando unos Twitter de algo que realmente pasó, de algo que quedó en esa mirada silenciosa, que hoy quisieran estar como generando doble moral, tratando de infundir a la gente que no son malos, pero lo son, que quisieran desempolvar, que quisieran justicia, pero no la quieren. Entonces nos remite a que simplemente existe una enorme insensibilidad, una reacción, digamos, frente al sufrimiento del otro. Es decir, no quieren, por ningún motivo, que la gente se entere de todas las cosas horribles que pasaron en esos periodos. El periodo de Pastrana, el periodo de Uribe, el periodo de Duque, no fueron los mejores para nuestra nación Colombia. Y es esa las razones por las que muchos tomamos la iniciativa de poner en la mesa la verdad. De alguna u otra forma, pero lo hacemos. Es nuestra función y es lo que buscamos. Bueno, amigos y amigas, vamos a continuar. Entonces, en esta lectura de la página 174 comienza así: para conocer la percepción de los integrantes de las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional alrededor de los crímenes cometidos en campos de batalla ficticios durante el periodo 2002-2010, se conformaron dos grupos de trabajo. El primer grupo, compuesto por oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y soldados en servicio activo de las Fuerzas Armadas, punto y coma. El segundo, por personal no uniformado y uniformado de la reserva en todos los grados, procurando que estos hubieran hecho parte de unidades militares y de policía durante los eventos, sin que ello significara que hubiera participado en las acciones. El equipo investigador seleccionaba al azar tanto a los militares como a los policías que responderían el instrumento en las regiones del país referenciadas donde los eventos tuvieron un mayor impacto. Dos puntos: Antioquia, 936 casos, dos puntos, punto y coma; Meta, 251 casos, punto y coma; Huila, 202 casos, punto y coma; Cesar, 176 casos, punto y coma; Norte de Santander,
172 casos, punto y coma, Caquetá, 170 casos, punto y coma, Tolima, 137 casos, punto y coma, Arauca, 127 casos, punto y coma, y Cauca, 119 casos. Esto, entre paréntesis, CCEEU 2012, página 73. A estas se sumaron las ciudades de Bogotá, Santiago de Cali, Bucaramanga, Pasto y Tunja, teniendo en cuenta que estas aglutinan un considerable número de militares y policías. Además, se percibe que ellas aportan un alto porcentaje de futuros integrantes de las Fuerzas Armadas. El personal entrevistado o encuestado no se reunió en un solo evento. Las entrevistas y la aplicación del instrumento se llevaron a cabo de manera aislada e individual. El trabajo de campo de percepción, proyectado para realizarse en 25 días, se prolongó por 2 meses más, puesto que se optó por encuestar a los 100 policías y militares activos de la reserva, no dentro de las brigadas, batallones, unidades militares, comandos o estaciones de policía, sino por razones de seguridad en espacios abiertos que brindaran confianza al encuestador y al encuestado. La técnica empleada permitió que los encuestados respondieran libremente el instrumento, en tanto propició que con algunos de ellos se llevaron a cabo conversaciones informales que brindaron elementos para comprender la cosmovisión o dimensión simbólica de policías y militares. Aspectos de la cultura de las Fuerzas Armadas fueron surgiendo en la medida que las encuestas y las conversaciones se fueron realizando. No existen grandes diferencias entre la percepción del personal activo y el personal de la reserva alrededor de las ejecuciones extrajudiciales. El refrán cotidiano recitado en batallones, estaciones de policía, entre comillas, soldado por un día, soldado por toda la vida, o, entre comillas, policía por un día, policía para toda la vida, cierra comillas, se evidencia al interactuar con militares y policías activos y retirados. El espíritu de cuerpo permea la cosmovisión de quien decide pertenecer a las Fuerzas Armadas, así llegué en un momento a dejar o, entre comillas, colgar el uniforme, cierra comillas. Frase utilizada por ellos mismos cuando un compañero decide abandonar la institución armada. Este espíritu de cohesión institucional se estructura mentalmente una vez se pasa por una escuela de formación militar o de policía, el cual con el tiempo se mantiene en la mente del uniformado independientemente del hecho que se deje las filas. Punto aparte. Bien, entonces vamos en el próximo video a seguir con la página 176 en adelante. Y sin restar más ahorita, en este video solamente les pido por favor a ustedes que puedan duplicar esta información, puedan compartir esta información a muchas personas que estén supremamente interesadas en conocer la historia de Colombia, más exactamente en este periodo, más exactamente con este tema tan delicado, más exactamente con este tema que es necesario que la gente lo conozca. Muchas veces obviar, muchas veces ignorar los hechos que sucedieron en este periodo nos deja en la oscuridad, sin posibilidad de tener presente exactamente quién es el bueno y quién es el malo. Por esa razón es importante que al saber discernir, detrás de ese discernimiento es importante el conocimiento de nuestra historia de Colombia, para así poder tener un mejor discernimiento de lo que está sucediendo y a ciencia mirar realmente cómo los medios de comunicación hoy, los tradicionales, están moviendo sus fichas en el ajedrez. Porque muchos de ellos hoy lo único que están haciendo es minimizando lo positivo de un gobierno y extrapolando
o negando todo, o sea, extrapolando o aumentando todo lo negativo, cuando realmente lo negativo es poco, pero es lo que más extrapolan, ¿sí? O sea, lo que más aumentan. Y lo que muy buenamente se está haciendo en este gobierno de cambio, lo minimizan, al punto de que no quisieran que la gente se enterara de las buenas cosas que están pasando. Lo importante hoy en día es poder luchar porque haya un buen frente de justicia en nuestro país, porque se requiere, porque se necesita. Y la única manera como podemos nosotros llegar a que eso pueda pasar es no ignorando los hechos históricos de Colombia, es motivándonos a encontrar por todos los lados la verdad. Existen miles de medios interesantes, entre ellos uno que puedo destacar en este tiempo es Revista Raya. Puedo destacar todas las columnas que ha sacado Daniel Coronel, el periodista, otras muy interesantes que ha sacado Gonzalo Guillén y Cambio, que son muchas de las que hoy nos permiten abrir los ojos, nos permiten conocer cercanamente toda la realidad que ha pasado en nuestro país. No ignorarla, por favor. Y lo mejor de todo es que para no ignorarla se debe de compartir. Se le debe dar paso a otras generaciones que la conozcan, que se enteren, que sepan qué sucedió en este país, que sepan quién fue el autor material y el que prácticamente orquestó todo este plan malévolo que sucedió y quien provocó prácticamente todas estas muertes. Hoy anda suelto, camina libremente, parece tener una mente sin ningún hecho que asome a su mente, que le tilde pues, sus pecados, siga caminando en la impunidad. Muchos de ellos hoy siguen caminando en la impunidad como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y esas personas que están así son las que el sistema judicial tiene que combatir, son las que el sistema judicial tiene que poner en la cárcel, porque si no, ¿cuándo van a pagar? Entonces, esto simplemente, el no hacerlo, implica que no podría conseguirse que estos hechos no se vuelvan a repetir. Los hechos que sucedieron no deben volverse a repetir nunca en la vida, porque fueron los hechos más dolorosos de nuestra historia en Colombia. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces en otro video. Hasta pronto.